¿Qué tal? Muy buena noche. Esta noche nos acompaña una distinguida personalidad eh, que pues ha destacado en la vida cultural, desde luego desde que era estudiante, luego cuando fue evolucionando, fue avanzando, es un destacado personaje del derecho y sobre todo del derecho electoral. Ha estado en organizaciones internacionales colaborando y además ha sido asesor y sigue siendo asesor de personas que son funcionarios o que ostentan un poder fuera de México en otro país. Pues es un orgullo y me estoy refiriendo al doctor Jacobo Domínguez Gurini. Muchas gracias, mi querido rector, por la invitación, buenas noches. Por estar aquí con ustedes, que es para mí como venir a mi casa, rector. Pues sí. Yo, la verdad es que justamente cuando llegaba, recordaba cuando yo llegué cuando llegaste aquí a pedir informes o inscribirte, ¿verdad? Yo llegué, la verdad, a pedir una beca. Y entonces llegué, recuerdo, en una combi de esos colectivos que tenía una línea roja. Y entonces ahí veníamos todos apretados y yo me bajé y pedí hablar y traía una recomendación de un hombre entrañablemente generoso que siempre ha sido un líder para mí, que era el maestro Marcelo Ramírez. Distinguido amigo y gran académico. Y él me dijo que viniera a verte. Así es, y entonces tú en ese momento eras el secretario general de la universidad, sí. E inmediatamente platicamos y pues desde entonces la UC se volvió mi casa. Pues quiero nada más comentar así de paso, el maestro Marcelo Ramírez estuvo pues aquí en la universidad siendo el secretario académico por algún tiempo, mientras lo dejó porque fue a un escaño a la Cámara de Diputados. Bien, dicho eso, bueno, ¿hace cuántos años que venías en la combi y que viniste a buscar la hace beca? 27 años. No sé si todavía la ruta de la combi sea la misma. Ahorita que salga la voy a tratar de tomar, ¿sí? Pero sí, hace 27 años y me ha tocado ver pues el crecimiento, la evolución de esta universidad que fue un sueño de ustedes. Ustedes Pues la diseñaron como un sueño y ahora, bueno, es una gran realidad. No, pues hoy quiero recordar a una persona o a dos personas que son tus grandes amigos. En primer lugar, el doctor Rubén Pabello Rojas, que fue el primer rector de nuestra casa de estudios. Así es. Y luego la doctora Isabel Soberano de la Cruz, que tiene un parentesco contigo. Así es, mi comadre querida. Y entonces, pues todos siempre te admiramos, te seguimos admirando, destacaste siempre como un joven, como estudiante, pero un buen estudiante, que sobresalías de los demás por tu empeño, por tu dedicación, por ese deseo de superación, que es lo que siempre debe tener uno y es como puede alcanzar los objetivos y las metas que se plantee. Pero bien, ¿le podrías comentar a nuestro auditorio tu origen, de dónde eres? Sí, yo soy de aquí de Jalapa. Yo soy Jacobo Domínguez Gurini. Yo soy de aquí de Jalapa. Mi madre, María Luisa Gurini, era de Papantla. Y ellos fueron los dueños de la primera fábrica de hielo que hubo en la región de Gutiérrez Zamora. Mi padre, profesor de la Universidad Veracruzana desde hace mucho tiempo, ya se jubiló el año pasado, y bueno, de quien aprendí el cariño y el amor a las letras. Yo estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad de Jalapa, y después hice estudios de posgrado en la Universidad de Almería, en la Universidad Complutense de Madrid, y recientemente acabo de culminar un segundo doctorado en Administración.
he tenido la fortuna, la bendición de ser consejero en los órganos electorales locales y de trabajar para la Organización de Estados Americanos. Bien, primero, ¿con quién, en qué periodo y quién fue la presidenta o presidente del organismo electoral? Bueno, a mí me toca la última etapa de lo que se llamaban los institutos electorales, compadre. Sí. A mí me toca antes de la reforma de los soples, digamos, son los abuelitos de la actual administración electoral, y eran entidades que eran manejadas, diseñadas desde las leyes estatales. Entonces, a quien nos nombraba era el Congreso del Estado, previas comparecencias, y bueno, siempre eran unas instancias muy polémicas. Ahí me tocó acompañar a una colega tuya, muy querida, Carolina Viveros. Sí, una destacada mujer también. Sí es. Pero ahí tenías, compañeros, algunos de ellos eran muy polémicos, ¿no? Era una época del diseño electoral donde los consejeros tenían mucha visibilidad. Entonces, ahí se daban en la mesa del Consejo debates de naturaleza política. Es decir, los partidos políticos iban más allá de la parte técnica electoral y había confrontaciones políticas, y entonces era como un escenario, era un ring donde había una enorme visibilidad, una caja de resonancia de lo que sucedía en el entorno político. El Consejo del entonces IFE, por ejemplo, tenía muchos miembros. En la mesa sentaban más de 20 personas. Entonces, en cambio, nosotros éramos solo 5 consejeros y los partidos. Entonces, era mucho más focalizado el debate y mucho más polémico y controversial. Recuerdo que tenías un compañero, el doctor Ayala, ¿no? Y algún otro. Alfonso más. Es un colega de la Universidad Veracruzana, académico de Harvard, con quien teníamos debates muy interesantes, y bueno, pues yo tuve mucho la oportunidad de aprender durante esa etapa de personas con mucha más experiencia que yo en algunas materias. Bien, pero duró... ¿Cuántos años duraste? Yo fui un consejero de largo alcance. A mí me nombraron por 9 años, pero como nos alcanzó la reforma electoral del 2016, yo solamente estuve 7 años y medio. Entonces hubo una oportunidad para poderme reelegir, y yo soy el único de todos los consejeros que decidió no volverse a postular. ¿Y por qué decidí no volverme a postular? Porque yo creo que la vida tiene etapas y yo ya había aportado lo que tenía que aportar, y entonces renuncié a esa posibilidad. Bien, pero siempre trabajando en la línea del derecho, sobre todo te especializaste en el derecho electoral. Sí, el derecho electoral es un tema que te llama y del cual no te puedes jubilar. Yo quiero no volver a hablar de derecho electoral y mira, de repente ya me convoca mi universidad a volverlo a hacer. Es un área técnica, es un área muy especializada, pero al mismo tiempo que tiene un pie en la ciencia política y un pie en el derecho constitucional. Entonces se vuelve una materia de una gran riqueza y que requiere sensibilidad para su manejo. Después de ello, de que subiste en ese instituto electoral, ¿a dónde fuiste? Bueno, yo recibo una invitación, yo recibo 2 invitaciones, una de ellas a postularme a la magistratura electoral por parte de los integrantes de Veracruz, del Senado de la República, y es una invitación que yo declino para buscar una nueva expectativa, y me incorporo a la Organización de Estados Americanos en Washington. La OEA. A la OEA. Así es, y me invitan a diseñar un proyecto que era la misión de combate a la corrupción y la impunidad en Honduras, encabezando la parte electoral, el tema de financiamiento de partidos. La OEA está ubicada en los Estados Unidos. En Washington. Así es, y yo estuve un tiempo ahí mientras diseñamos la misión, y después encabecé esa parte de la misión en Honduras. Pero antes, recuerdo que llevaste a tu familia
a Washington, ¿verdad? Fuimos a Washington en la segunda etapa, cuando yo concluyo mis actividades en Honduras y regreso nuevamente a la sede central de la OEA a trabajar directamente con el secretario general. Y ahí sí, yo hice todo lo posible por irme soltero, sí. pero no fue posible, y vivimos una gran experiencia juntos, con mis hijos, aprendiendo la cultura y pasando un tiempo. Mejorando el idioma, ¿no? Bueno, ellos hablan un mejor inglés que yo desde hace mucho tiempo. Así es. Qué bueno. Y después, saliendo de ahí, te convertiste en asesor de distintas organizaciones. Sí, ¿no? La verdad es que yo he tenido la enorme fortuna de, a través de la academia, poder compartir en diferentes espacios. Yo he sido profesor, estaba haciendo cuentas hace unos días, de más de 25 universidades en toda América Latina y España y Estados Unidos. Eso me ha dado una visión periférica de muchos temas y me da la oportunidad de poner ciertos atributos al servicio de líderes que quieran hacer cosas diferentes. Entonces me ha dado la oportunidad de asesorar presidentes, de asesorar candidatos, senadores, y bueno, actualmente ejerzo la consultoría internacional y bueno, la docencia es mi gran pasión y lo hago en mi Universidad de Jalapa siempre que me convocan, claro, y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, ¿cómo llegaste a la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, yo recibo una interesante invitación para impartir cátedra ahora que se viene el fenómeno de la virtualidad. Entonces eso da la oportunidad de que estando en cualquier lugar pues del mundo donde yo estuviese, pudiera conectarme a una determinada hora y poder compartir, y desde ahí tengo un par de años ya incorporado a la plantilla del posgrado en Derecho. Y yo agradezco mucho pues que me hayan dado esa oportunidad de poder formar parte de una universidad que es un patrimonio de los mexicanos. No, y además es con un prestigio internacional en toda América, ¿no? Sí, sin duda es una gran institución, pero ¿sabes qué tiene? Y ahí lo comparte con algunas instituciones, incluso lo voy a decir con claridad, lo comparte con la Universidad de Jalapa, una vocación social. Es decir, de todas las universidades que yo he conocido, pocas tienen el número de becas, por ejemplo, que yo conocí en la UX. ¿Sí? Sí. Es esa vocación donde las universidades no solamente son un tema de movilidad social, sí, sino también son un espíritu de entrega, de servicio. Hasta por ahí me dicen que voy a quedarme más pobre de lo que soy. No, bueno, rico en amigos. Claro. ¿no? Y esa es la parte más importante. Sí. Tú tienes amigos en todas partes del mundo. ¿Cómo fue tu trato con el, pues, que es presidente o quien dirige la OEA? Con el secretario general, con Luis Almagro. Bueno, siempre ha tenido un trato muy generoso conmigo. Él es un hombre emanado del pensamiento de izquierda. Él fue el canciller del presidente Mujica. Él es de Uruguay. Uruguayo. De Uruguay. Mujica es este personaje que se jubiló justamente diciendo lo mismo que tú, como el presidente más pobre del mundo. Sí, entonces, y lo hizo, ¿eh? Sí, Mujica es un hombre que administró la hacienda pública de su país y regresó a trabajar a su granja, o sea, una chacra que tiene cerca de Montevideo. Un hombre de una gran vocación social que fue guerrillero y que permaneció 20 años de su vida encerrado en la cárcel. Entonces, cuando él sale con una idea distinta de la política, llega a la presidencia por el voto y lleva muchos planteamientos de izquierda. Entonces, ahí hace una mancuerna relevante con Luis Almagro. Y Luis Almagro fue su canciller, fue secretario también de Ganadería, y es un hombre de unas convicciones muy bien cimentadas. Él se ha alejado un poco, digamos, de las corrientes izquierdosas de las Américas, y él ha sido crítico de algunos gobiernos de izquierda, y es un personaje que podemos estar de acuerdo o no con él, pero sin embargo le tenemos que reconocer algo, que es muy auténtico. ¿Sí? Y esa parte en la política, el ser congruente, pues es una parte relevante. Oye, pues,
¿Cuánto tiempo tiene ahí en la OEA y cuánto tiempo le falta? Va a cumplir 10 años, le faltarán, no sé, 3, 4. La OEA ha recibido cuestionamientos en diferentes espacios. Sin embargo, yo lo que creo es que el secretario Almagro es un hombre de su tiempo. Él hizo lo que él creyó, y justamente un estadista debe aportar su visión de lo que es el futuro, y después vendrán otras visiones que la reafirmen o la modifiquen, ¿no? Bien. Oye, pero yo recuerdo que un amigo tuyo que parece ser que estaba desempeñando algún cargo en el IFE, claro, allá en México. Paco Guerrero. Sí. Paco es un gran amigo mío, que es como un mentor para mí, alguien a quien yo le debo mucho de mi formación, y él es justamente, al terminar su periodo, una gestión muy exitosa del entonces IFE, ¿sí? Es invitado a incorporarse a la OEA, y ahí él me hace extensiva esa invitación. Por eso dejé tirado todo lo electoral aquí y me fui para allá a aprender cosas nuevas. Qué bueno. ¿Desde cuándo eres asesor del presidente de Honduras? Bueno, me incorporo yo a trabajar con la presidenta Xiomara Castro en esta última etapa, sí, el año pasado, y bueno, pues ya estamos trabajando algunos temas de naturaleza internacional y sobre todo del manejo de reformas que pueden ayudar a combatir la corrupción. Qué bueno, porque es un país que necesita mucho manejo ahí de muchas cosas, porque es un país de América, que su economía no está muy... Es un país que requiere una gran transformación, justamente porque ha vivido un periodo en el cual, un largo periodo después del golpe de Estado, se consolidó una dictadura, una oligarquía que ha durado durante 12 años, y ahora con la alternancia, con la transición democrática, hay que refundar el país. Entonces, justamente esa es la misión que tiene encomendado ese gobierno, que además pues lo está haciendo tomando en consideración que tiene un entorno muy adverso, que está una economía muy deteriorada. Sin embargo, son gente que tiene una gran convicción de lo que tiene que hacer y una gran vocación de servicio. Y bueno, creo que están haciendo una lucha democrática de la cual nosotros tenemos mucho que aprender. Pasando a otras cosas, ahora cuando ya vamos a entrar a un periodo de elecciones, ¿buscarás algún cargo político de elección popular? Fíjate que en este momento no está en mi agenda, rector, el participar políticamente. Sin embargo, lo que sí quiero es darle un muy puntual seguimiento a la manera como tiene que reconstruirse este proceso en el estado de Veracruz. Veracruz, y no es un punto común, es un estado con una enorme riqueza, con un gran potencial, y que ha sido, y voy a decirlo con toda claridad, permanentemente mal administrado, ¿sí? Esto es, necesitamos que llegue gente con visión de Estado, gente con una solidez ética, moral, y que empiece a hacer transformaciones relevantes aquí. ¿Estás de acuerdo con la reforma que el Ejecutivo ya le está echando a andar, el plan B? Bueno, eso es bien interesante, porque eso no es un plan B, ¿sí? Eso es una reforma maquillada, ¿sí?, que pretende lo mismo que pretendía la fallida reforma constitucional: acotar al árbitro electoral. Entonces, bajo un pretexto de cambiar algunos temas y abaratar costos, está rompiendo con algunas de las reglas importantes que se han construido en los últimos años, como por ejemplo la neutralidad de los funcionarios públicos, como determinados tiempos, determinada logística que forma parte de la custodia que el INE hace de los materiales electorales, de los tiempos, de la igualdad en la contienda. Yo creo que esa reforma es a todas luces inconstitucional, que forma parte de un plan fallido para meter al debate al árbitro, y justamente los árbitros
son lo que menos tiene que participar es en este tipo de exabruptos. Bien, pero si te ofrecieran que participaras en las próximas elecciones, ¿lo harías o no? Fíjate que no lo sé, en este momento no lo tengo en mi agenda, porque yo desde hace algún tiempo siento una gran decepción de la política. Yo ya no soy el joven que veía los espacios de la política con admiración, porque creo que la política se ha alejado en los últimos años de verdaderamente servir como un espacio que resuelva las necesidades de la gente. Yo cada vez veo los espacios políticos ocupados por las personas más limitadas, más nefastas, que tienen poco entendimiento de los asuntos públicos y entonces me dan muy pocas ganas de hacer equipo con ellos. Me avergüenza en muchas ocasiones la ignorancia de quienes toman las decisiones en el país. Entonces, eso me hace ser de alguna manera renuente o sentirme un poco vacunado en relación con una participación política. Muy bien, vamos a pasar a la parte intelectual. ¿Cuántos libros has publicado? No tengo una cuenta, pero entre las coautorías y todo eso, yo creo que habrá una veintena de libros que tengan alguna colaboración mía. Sí, y justamente estoy trabajando ahora mi estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que será un libro sobre el pensamiento de los filósofos novohispanos, la defensa que hacen de los naturales de la Nueva España, específicamente Bartolomé de las Casas y el padre Quino, como un planteamiento de el inicio del pensamiento de los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos en México no vienen literalmente de la Francia del siglo XIX, sino que hay una filosofía novohispana, ¿sí?, que 300 años antes estaba hablando de igualdad, de libertades, etc. Y es un poco de lo que yo quiero rescatar. En eso voy a andar trabajando este año. Bien. ¿Cómo está integrada tu familia? Bueno, yo estoy casado con Cristina, tengo 2 hijos, Cristina María y Jacobo, y pues somos un pequeño equipo que nos ha tocado encontrarnos primero con nosotros mismos y después encontrar un camino juntos. Y los hijos en realidad no son una extensión tuya, son unos seres con una vida propia, con una luz propia, y bueno, te los vas a encontrar en el camino un rato nada más, les vas a dar lo que les puedas aportar y después se van a ir, ¿no? Entonces, un poco eso, ellos son mis compañeros de viaje y hasta la fecha nos hemos entendido muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Bueno, te voy a decir algo, yo disfruto mucho leer, escribir, compartir. Yo he encontrado en la academia, en la enseñanza, una posibilidad de ser útil. Y eso me hace sentir bien, porque cubre o llena una parte de salario emocional que los seres humanos necesitamos para poder transitar. El éxito no tiene que ver con lo que tú posees, tiene que ver con lo que tú eres, ¿sí? Y eso es lo que finalmente puedes compartir. Vamos a ir a un corte que es breve y regresamos. Muchas gracias. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas, en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal.
Universidad de Jalapa. Saber para trascender. Estamos de regreso, estamos en blanco y negro, estamos entrevistando con un gran personaje a quien yo también estimo bastante, es el doctor Jacobo Domínguez Gurín. Estamos de regreso, doctor. Gracias. ¿Cuál es el personaje que más admiras, que más te llama la atención a ti o los personajes? Mira, yo soy un enorme admirador de la filosofía estoica. A mí me parece que hay una manera diferente de ver la vida que involucra mucho el sentido del deber. Entonces, la filosofía de Séneca, de Marco Aurelio, a mí me parece que describen una manera diferente de interactuar con el mundo. Mira, por ejemplo, Marco Aurelio, las meditaciones de Marco Aurelio, que son otra cosa que los diálogos consigo mismo. La principal preocupación de Marco Aurelio era quién iba a heredar el imperio después de que él faltara. Sí. ¿Por qué? Porque veía que sus hijos no tenían la capacidad para hacerlo. Y entonces decide dejarle una serie de consejos para que las cosas del imperio pudieran funcionar bien. ¿Eso qué habla? De la trascendencia del personaje. El poder no es el poder en sí mismo, ni es la gloria que lo acompaña, sino en la circunstancia y la manera en que podemos incidir en la trascendencia. Y eso es lo que a mí me llama la atención de ese tipo de pensadores. Y además, lo vigente que está su pensamiento, a pesar de que han pasado ya muchos años. En la literatura, ¿cuál es la obra que más te interesa? Bueno, yo le dedico mucho tiempo a leer sobre historia. Y entonces de repente, el otro día íbamos paseando por una librería en un país extranjero, y entonces me descubrí que todos los libros que llevaba eran sobre historia. A mí me parece que la historia es la posibilidad de reflexionar sobre las vidas que ocurrieron antes que la nuestra. Y entonces caemos en cuenta que se cometen muchos errores similares y muchos aciertos también similares, y que podemos aprender a leer entre líneas. Entonces eso es algo que yo disfruto grandemente. No tengo un libro de cabecera, tengo muchos libros de cabecera, y hay algunos que los vuelvo a leer, como por ejemplo El arte de la guerra, ¿no? Que era un libro que se hizo muy famoso en México porque era un libro que leía Colosio. A Maquiavelo, por ejemplo, que yo tengo una versión de Maquiavelo con los comentarios de Napoleón. Y entonces lo más interesante de eso son los comentarios que Napoleón hace. Dice, aquí yo no haría esto, aquí yo haría esto otro, etc. Entonces esa viveza del pensamiento es lo que a mí me parece muy interesante. Hablando de grandes filósofos, de gentes de letras, ¿cómo compararías a Reyes Heroles, un mexicano, con ellos? Fíjate que yo creo que aquí en México hemos tenido grandes pensadores. Yo no me iría a Reyes Heroles, que tiene una categoría muy relevante, pero yo creo que uno de los pensadores más importantes del siglo XX es José Vasconcelos. Y yo creo que el pensamiento de Vasconcelos es un pensamiento metafísico, es un pensamiento que está pensando en un país que puede hacer mucho más en el concierto de las naciones. Entonces yo me siento muy identificado con eso, y también con su trágica desenlace. Es decir, un hombre al que le roban las elecciones. O sea, la primera vez que hablamos de unas elecciones fraudulentas, ¿sí?, es justamente con Vasconcelos, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de país hubiese liderado Porque no pudo llegar, ¿verdad? No pudo llegar. No pudo llegar por eso. Justamente. Se impuso una manera desaseada de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que México es un país que tiene que revalorarse a sí mismo, y lo primero que debemos aprender es a conocernos. No conocemos México. Los mexicanos no conocemos México. Y a propósito, ¿cómo ves a México? Es un país de enormes desigualdades. Es un país donde el desarrollo, como en casi todos los países del tercer mundo, el desarrollo sí existe, solamente que en determinadas zonas, ¿sí? En determinadas zonas hay, son la séptima economía del mundo. Y si tú vas, por ejemplo, a Polanco, o vas, por ejemplo, a la zona esta nueva de Santa Fe, pues estamos en otro país. Incluso estamos en otro mundo. ¿Y qué eran ahí basureros? Que eran basureros. Y tú vas a Iztapalapa, por ejemplo, que está a 25 minutos, ¿sí?, y regresas, ¿sí?, 3 siglos.
Entonces, ¿cuáles son los debates contemporáneos? ¿De qué manera incorporamos, ¿sí?, a todos a las mejores oportunidades? No de qué manera elevamos el ingreso per cápita, o de qué manera nivelamos la balanza comercial, sino de qué manera hacemos que más tengan más. ¿Sí? Que parecía una ecuación muy simple, pero en realidad conlleva una manera de cambiar la forma, pues, de ver la producción de riqueza. ¿Cómo ves en México la división de poderes? Obviamente que todos pensamos que sí, el Ejecutivo hace lo que le corresponde, el Legislativo y el Judicial, pero ¿realmente hay división de poderes? ¿Existe? Nosotros estábamos transitando, nosotros venimos de un modelo en donde no existe una división de poderes, en donde el poder es uno solo, ¿sí? Y entonces un grupo se hace de ese poder y los poderes son espacios simplemente de manifestación de eso. Así funcionó todo el siglo pasado. ¿Okay? Entonces, gradualmente nosotros hemos tenido algunas luces que nos hablaban de cierta independencia, pero no hemos llegado todavía a que funcione como un check and balance, como un mecanismo donde hay contrapesos. Sí. Lo que vemos es una expresión de poder y un presidencialismo. La expresión presidencialismo no es gratuita, es una manera de concebir el poder concentrado en una persona o en un grupo, y ese grupo va a expandir, en la medida que pueda, va a expandir su influencia al poder legislativo a través de las elecciones. Y a través de las elecciones va a expandir su influencia al poder judicial, porque a los ministros los escoge el Senado. Entonces lo que vemos ahí es que es una transferencia, digamos, de una misma tendencia de poder. Así sucede en todos los países, solo que en otros países tenemos responsabilidades públicas. Es decir, los ministros son jueces que verdaderamente hacen una labor de manera neutral. Y aquí no, aquí lo que estamos es despertando un poco o transitando hacia un modelo democrático. Solamente veamos las discusiones que tenemos en la Corte actualmente, ¿sí? Veamos cómo van a resolver este tema del plan B para poder saber si vamos transitando hacia adelante o hay una implosión al respecto. ¿Crees que el Poder Judicial de la Federación se mantenga con esa fuerza, con esa sobriedad para tomar la decisión que corresponde? Pues porque no es un tema fácil, es una cuestión que de aprobarla, de no aprobarla a favor de la reforma, puede caer en un problema, pero si hace lo contrario, ¿a quién perjudica? A la sociedad en general, a los mexicanos. El Poder Judicial tiene que pasar un examen, y el examen es su grado de independencia. Hoy por hoy, en México no sentimos que tengamos jueces independientes, ¿no? Y no lo sentimos por muchas razones. ¿Sí? Entonces creo que para que un poder se madure lo suficiente debe pasar ese filtro de la independencia. ¿Y cuál es la única manera que conocemos la naturaleza independiente de un poder judicial? A través de sus resoluciones. De nada sirve que hagan 100 resoluciones bien si en los momentos que hay una crisis constitucional van a regresar a estar sometidas a esos procesos, o van a regresar a cabildeos con fuerzas externas. En los países no solamente tenemos grupos de presión en lo político, tenemos grupos de presión en lo económico, tenemos grupos de presión en lo social, ¿sí? ¿Qué tanto juegan para el escenario de la opinión pública un juez? ¿Sí? Cuando debieran a lo mejor encerrarse en su cubículo y resolver conforme a derecho. Pero habrá jueces que juegan para el público, para que les aplaudan. ¿Sí? Ahí tenemos el activismo judicial. Ya casi llegamos al final de este programa, pero quisiera yo pedirte si le pudieras mandar un mensaje a todos los jóvenes que te ven en tu carácter de docente, de hombre de letras, de un profesional del derecho, y con esas experiencias que has tenido, no tan solo en
en Veracruz o en nuestro país, sino en otros países. Muchas gracias. Primero quiero agradecer mucho esta invitación porque para mí es la oportunidad de venir a mi casa y eso es algo que yo aprecio grandemente. Si yo tuviera que darle un consejo a alguno de mis hijos, le diría, a alguno de los jóvenes, de los alumnos, etcétera, yo simplemente le diría que la felicidad no es un lugar a donde hay que llegar. O sea, nosotros no vamos caminando hacia la felicidad y algún día llegaremos ahí, o hay un espacio como paradisiaco que es la plenitud. Yo le diría que la felicidad es el camino, que todos los días nosotros construimos una forma de darnos paz, de darnos libertad, de darnos tranquilidad, y que es una lucha constante, y que es una lucha que es, cada vez que sale el sol tenemos la oportunidad de enfrentarla, y que no importa si ese día no pudimos, porque al otro día habrá otra nueva oportunidad, pero tampoco importa si ese día lo conquistamos, porque al otro día tenemos que volver a luchar por ella. Entonces, esa idea de permanencia permanente, de buscar paz y tranquilidad, creo que debe ser lo que nos mueva, y eso nos hará unos seres humanos más completos. Yo es lo que podría comentar. Gracias por ese mensaje que es tan claro, tan directo, pero sí pensando en los jóvenes, cómo pensar en nuestros hijos, ¿verdad? Yo nada más quiero, como anécdota, decir que el doctor Jacobo Domínguez, cuando cursaba el segundo semestre de la carrera de Licenciado en Derecho aquí con nosotros, en la Universidad de Jalapa, él me ayudaba a hacerme los discursos del secretario general, cuando era yo secretario general y después cuando era yo rector. Muchas gracias. Pensé que ibas a contar la anécdota del doctor Bourgois, pero esa la dejamos para otro momento. Bueno, valdría la pena. Un día vino mi distinguido y excelentísimo maestro, doctor Bourgois, Ignacio Bourgois Orihuela, que en paz descanse, y entonces estábamos en una sesión. Entre ellos él era el doctor Jacobo Domínguez Udín era estudiante de Derecho, y el doctor Bourgois, pues con esa capacidad que tiene y con ese respeto como jurista, como hacedor de libros de derecho, sobre todo el de Derecho Constitucional y de Garantías Individuales, nos estaba dando una charla. Algo dijo que aquí al doctor Jacobo Domínguez, que era un joven, muy joven, pues yo creo que no te gustó. ¿Y qué le contestaste? Bueno, él decía que las garantías individuales y los derechos humanos eran lo mismo. Y entonces yo le dije que no. Y entonces me dijo, bueno, pues entonces dime uno que no sea una garantía individual. Y yo le dije el derecho al nombre. Y entonces eso no viene en ningún artículo de la Constitución. Y se generó una tensión y una polémica. ¿Y se molestó? Sí, se molestó. Yo fui muy imprudente y bueno, eché a perder un momento bonito ahí en la universidad. No. Afortunadamente ustedes no me expulsaron. No, pero él me dijo, eso me gusta de los jóvenes, los que se quedan callados y nada más me ven y eso, ¿para qué? Quiere decir que no les interesó. Eso es respuesta de que están interesados en lo que yo hago, en lo que he hecho y en lo que digo. Así que, pues, hoy tuvimos el grato honor de tener en Acrópolis Multimedios, en su programa de entrevistas Blanco y Negro, a un distinguido personaje que es el doctor Jacobo Domínguez Udine. Muchísimas gracias, doctor, y esperemos que en otra ocasión sigamos platicando, porque hay mucho más que platicar, pero el tiempo en televisión se va muy rápido. Me siento como en casa. Gracias por considerarme. Pues muchas gracias a nuestro auditorio. Les agradezco mucho. Acrópolis está siempre pendiente de todo. Buenas noches. Hasta la próxima.